Bueno, buenas noches, mis amigos, los que nos están viendo, los que también se van conectando. Y bueno, bienvenidos a esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre alimentación saludable. Quien les habla, Iyari Urbiola, soy psicóloga de formación y también afiliada a ya lo que es el aspecto también de alimentación más saludable. En esta noche tenemos a Carla, que es especialista en todo este tema. Y bueno, yo también voy a estar aquí presente para poder interactuar, no hay ningún problema. José. Sí, buenas noches, amigos y amigas de este espacio que se llama Muévete y sé feliz, que se ha creado con el objetivo de contribuir en la lucha contra una gran amenaza que ha llegado antes que el coronavirus y que según la Organización Mundial de la Salud se ha declarado también como una pandemia, que es la obesidad y el sobrepeso. Y ustedes seguramente en esta segunda ola, con la amenaza incluso de una tercera, se nos indica de que justamente las condiciones de muerte se incrementan bajo estas condiciones de obesidad y sobrepeso y que debemos evitar. Bueno, pese a todas las dificultades y todos los problemas que siempre se presentan en este camino, el día de hoy vamos a cumplir con este objetivo nuestro de poder brindar a toda la comunidad las posibilidades de que podamos interactuar, ¿no es cierto? Y poder participar de un evento que tiene como invitada central a la nutricionista Carla Unoc Guerrero, que tiene una amplia experiencia, sobre todo en el ámbito de la contribución con la vida deportiva, como es la experiencia en el club de fútbol de la Universidad San Martín. Y en ese sentido, la experiencia creo que nos va a ser muy útil en la medida que este espacio de Muévete y sé feliz está orientado justamente a contribuir a luchar contra esta pandemia que es la obesidad y el sobrepeso. Bien, nosotros a lo largo de este emprendimiento vamos a tratar de desarrollar un conjunto de servicios fundamentalmente centrados en contribuir con dos aspectos fundamentales, y en torno a eso seguramente algunas otras cosas complementarias. La primera es la ejercitación, porque un cuerpo que no se mueve, evidentemente, va camino, ¿no es cierto?, a mayores problemas. Y el otro aspecto es la alimentación saludable, que es justamente el tema de hoy día. Incluso en la relación entre la actividad física y la alimentación saludable, algunos señalan que hay una relación de 80-20%. En ese sentido, les pedimos a ustedes, por favor, que prestemos mucha atención a nuestra amiga Carla Uno Guerrero, que para mayores detalles les cuento, es hija de un compañero mío muy entrañable, de una compañera también muy entrañable de parte de nuestra formación como profesor de educación física. Y bueno, yo la vi muy pequeña, ahora ya es una profesional hecha y derecha, y a mí me satisface tenerla aquí. Yo le invitaría a que ella piense después, de repente, cómo podemos seguir colaborando o incorporarse a este espacio, a este movimiento, sobre el cual podemos, evidentemente, ir al infinito y más allá. Porque según los datos de las Naciones Unidas en torno a la salud, se habla que más o menos el 60% de la población del mundo tiene este problema. Y en el Perú, hasta el 2018, más o menos se hablaba del 75% en el caso peruano. Eso quiere decir que 3 de cada 4 peruanos están en esta condición. O sea, es un mercado enorme. Entonces, está en cómo nos movemos para contribuyendo con la humanidad, con nuevos trabajos que producto justamente de la pandemia hoy se ponen más a la orden del día. Sin más, yo quiero invitarla a nuestra amiga nutricionista, la estrella central de la jornada de hoy, Carla Unoc Guerrero, ¿no?, a quien le cedemos ahora el uso de la palabra. Carlita, muy buenas noches. Tienes que activar tu micrófono.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, sí, como ya mencionaste, yo me dedico principalmente al área de la nutrición deportiva, pero también trabajo en lo que es consultoría, ¿no? Prevención de enfermedades, justamente, eh, como mencionabas también, eh, algo que vivimos hace ya muchos años es otra pandemia, ¿no? Que es el sobrepeso, la obesidad, pero que normalmente no le damos la importancia que debería y que recién con la presencia del COVID es que estamos tomando un poco más de conciencia de lo que involucra la salud, ¿no? Ya estamos priorizando los temas de salud, la inversión en prevención de enfermedades. Entonces, la idea es, bueno, darles una charla bastante pequeña en realidad, general, con recomendaciones generales sobre qué es lo que debemos consumir para tener una alimentación balanceada, ¿no? Que en realidad esta alimentación balanceada aplica para la prevención de cualquier enfermedad. Es para llevar un estilo de vida saludable. En caso de que alguien tenga de repente colesterol alto, por ejemplo, también llevando una alimentación así va a reducir el colesterol. Si tenemos diabetes o hipertensión o la insulina alta, cualquier tipo de patología, también llevando una alimentación balanceada regulamos todos los indicadores. Entonces voy a hacer la presentación. Ya, quería saber si es que me pueden dar la función de compartir pantalla para poder compartir las diapositivas. Allí en unos minutos, Carlita, te va a brindar esa opción José, que es el hospedador de la reunión. Danos unos minutos, por favor. Perfecto, no hay problema. Me avisan para iniciar. De todas maneras voy igual dando... ya, creo que Sí, lo... ya te Ya pudo está. dar esa opción. Perfecto. A ver. Vamos a compartir entonces la presentación que he realizado sobre la alimentación balanceada, ¿no? Porque en realidad no hay ningún secreto o una alimentación específica para cada tipo de enfermedad, o claro que si es que de repente tenemos que regular el colesterol o la glucosa, que son indicadores que acabo de mencionar, sí, probablemente haya algo que tengamos que mejorar un poquito más, pero en realidad para prevención de cualquier enfermedad debemos llevar una alimentación como la que voy a mencionar ahora. Eh, en primer lugar, bueno, mencionar un poco acerca de los grupos de alimentos y los nutrientes principales que aportan. Tenemos, por ejemplo, a las proteínas. Vamos a explicar cuáles son los alimentos que principalmente aportan este nutriente y la función un poco. Vamos a explicar un poco de los carbohidratos, las grasas, que son, esos tres vendrían a ser los nutrientes grandes, ¿no? Los que aportan calorías, los que debemos cubrir en requerimientos mucho mayores, y luego tenemos las vitaminas y minerales, que los vamos a requerir en unas cantidades mucho menores. En el caso de carbohidratos, proteínas, grasas, probablemente necesitemos 100, 200, 300 gramos, mientras que en vitaminas y minerales eh, el que vamos a requerir en mayor cantidad, para poner algún ejemplo, va a ser el calcio, que solo requerimos 1 gramo. Entonces, lo necesitamos en pequeñas cantidades, sin embargo, no dejan de ser importantes porque cada vitamina o cada mineral va a ser muy importante para desencadenar aproximadamente 300 funciones en el cuerpo. Entonces, igual tenemos que priorizar esos nutrientes. Y finalmente la hidratación, que también va a ser muy importante porque nosotros podemos dejar de consumir alimentos y tenemos una reserva de estas calorías que aportan los alimentos. Sin embargo, si dejamos por muchos días de consumir líquidos, podemos finalmente hasta morir por una deshidratación. Entonces, comenzamos con los carbohidratos, que son principalmente los grupos de alimentos que nos van a aportar mayor cantidad de energía, porque la función principal de los carbohidratos es esa, justamente, ¿no? Poder darle energía de manera rápida al cuerpo.
Si bien, claro, igual van a aportar otro tipo de funciones porque estos carbohidratos vienen acompañados de diferentes nutrientes. Además, la función principal va a ser dar energía al cuerpo. Entonces, en lo que es cereales, tubérculos y menestras, que vendrían a ser los alimentos que más carbohidratos nos aportan, es por eso que vamos a requerirlo en mayor cantidad durante el día. Aproximadamente tenemos que consumir de todo lo que vamos a comer en el día, entre el 50 y 60% tiene que ser a base de carbohidratos. Y estos son los alimentos que más carbohidratos aportan. En el caso de las menestras, que vendrían a ser cualquiera, en realidad yo no recomiendo una en especial, simplemente recomiendo que sea variada siempre. Por ejemplo, un día a la semana de repente las lentejas y otro día los frijoles. O si no, podemos ir rotando con cualquiera que nos guste, pero sí incluirlas 2 veces por semana porque además de carbohidratos aportan proteínas vegetales y por otro lado también aportan lo que es el hierro. Si bien este hierro no es tan absorbible, igual va a ser importante para poder cubrir el requerimiento. Luego tenemos a los cereales, que vendrían a ser lo que más consumimos en el día, en realidad, arroz. Acá principalmente que tenemos la costumbre de consumir todo con arroz, y en el desayuno tenemos el pan. Todos los días, la mayoría de peruanos consumimos, o consumen en realidad, porque no me incluyo, pan en el desayuno. Entonces, lo ideal sería, una recomendación que da también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es elegir lo que son los cereales integrales. Entonces, yo recomendaría en el desayuno, en vez de consumir un pan, más aún un pan blanco, por ejemplo, el pan francés, el pan de molde blanco, o un pan ciabatta, que tiene mucha harina. Podríamos elegir un alimento que no esté tan procesado, que sea lo más natural posible. Esa es la idea, que la alimentación tratemos de consumir los alimentos en su forma natural, sin necesidad de que hayan sido procesados o hayan sido sometidos a algún procedimiento. Entonces podríamos elegir la avena o la quinoa. Son excelentes opciones para el desayuno y aportan mucho más fibra, no aportan azúcar. En cambio, un pan, por ejemplo, también aporta azúcar. Entonces, tenemos que tratar de elegir las opciones más naturales. Luego, tenemos a los tubérculos, tenemos a la papa, al camote, a la yuca, al oyuco, la betarraga también es un tubérculo. Lo ideal es consumirlo también dependiendo del peso de la persona, si tiene un sobrepeso, si tiene un peso normal, pero podemos consumirlo de manera interdiaria. Y es más, en el almuerzo, dependiendo del peso también de la persona, se va a recomendar de preferencia elegir un solo carbohidrato, ¿no? Elegir o el arroz o la papa, por ejemplo, o el arroz o la menestra. Y siempre el arroz, porque en el caso de nosotros consumimos el arroz blanco, siempre va a ser la última opción de acompañamiento del almuerzo, ¿no? Hay que tratar de priorizar los carbohidratos que tienen más fibra, que vendrían a ser las menestras, que vendrían a ser justamente los tubérculos. Si nosotros consumiéramos el arroz integral sería distinto, pero evaluemos un poco las personas de repente que conocemos, ¿quién de ellas consume arroz integral? En realidad todos consumimos blanco. Por lo tanto, ese alimento hay que tratar de dejarlo como para la última opción. Preferir cereales integrales con fibra, como ya mencioné, tratar de que todo sea integral y evitar los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son los que ya pasaron por un proceso en el cual la fibra, que vendría a ser, por ejemplo, la cáscara del alimento principal, se ha extraído, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pan blanco ya no tiene la fibra inicial del trigo, que es la materia prima. Entonces, esto lo convierte menos saludable. Lo mismo con cualquier derivado del trigo, ¿no? Todo lo que es harina de trigo, productos de pastelería, y cualquier alimento que tenga las galletas, ¿no? Por ejemplo, así sean galletas integrales, hay que fijarnos bien si tiene harina de trigo. Personalmente yo no recomiendo los derivados del trigo, ¿no? Siempre tratar de consumir el trigo en su forma natural.
lo mismo con la avena, lo mismo con todos los alimentos, tratar de que sean en su forma o en la materia prima, ¿no? Sin haber sido sometidos a otro procedimiento. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas son todos los alimentos que vienen de origen animal. Y eso es algo que siempre intento que la gente asocie. Proteínas animales. De esa manera lo vamos a poder entender más fácil, ¿no? Ya vamos a poder saber cuáles son los alimentos que aportan proteínas. Entonces, claro, los alimentos de origen vegetal también pueden aportar proteínas, pero los que mejor se absorben y los que vamos a aprovechar más son aquellos que vienen de origen animal. Y dentro de estas, vamos a ver en un momento los alimentos, pero las funciones, las proteínas, nosotros normalmente en lo que es deporte y en general, no necesariamente la gente que realiza actividad física, todos creemos que la proteína solo está asociada al músculo. Es decir, si yo hago levantamiento de pesas o quiero aumentar mi masa muscular, tengo que también aumentar el consumo de proteínas, porque la proteína solo se encarga de regenerar el músculo o de aumentar la masa muscular. Y en ese caso estamos muy equivocados. Eso es lo que, digamos que es como un mito, en realidad, porque creemos eso y las proteínas tienen muchas funciones. En primer lugar, sí, también va a formar parte de todo lo que es mantenimiento muscular o regeneración muscular, aumento de masa muscular, dependiendo de cuánto vayamos a consumir, pero también en los niños, en los adolescentes, va a ayudar a poder construir músculos, construir tejidos, porque ellos todavía están en pleno desarrollo, terminando de generar tejidos, por lo tanto, las proteínas van a ser muy importantes para el crecimiento. Luego tenemos el papel estructural. Cualquier hormona, en realidad, casi todas las hormonas son proteínas. Por ejemplo, la insulina, que es una proteína, que es una hormona bien conocida, es una proteína. Por lo tanto, si no consumimos suficientes proteínas, no vamos a poder tampoco darle un buen funcionamiento a nuestras hormonas. Y las hormonas se encargan de regular infinidad de procesos en el cuerpo. Los anticuerpos, que vendrían a ser células relacionadas con el sistema inmunológico. Los glóbulos blancos, por ejemplo, todo lo que son células de defensa, los linfocitos, los leucocitos, todos esos nombres raros que de repente no conocemos muy bien cuando nos hacemos un examen de sangre, un hemograma. Todos esos glóbulos blancos son proteínas también. Y finalmente tenemos a la función de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que probablemente muchos hayamos escuchado, es una proteína. Es una proteína que se encarga de movilizar el oxígeno a los diferentes músculos. Entonces, para yo no sentirme cansada y no sentir que me falta el aire, tengo que tener una adecuada hemoglobina y, lógicamente, también tengo que consumir una cantidad suficiente de proteínas para poder mantener esta hemoglobina adecuada. Entonces, acá podemos ver que hay muchas más funciones por las cuales nosotros requerimos consumir proteínas de manera suficiente. No solo relacionarlo con deporte, hay mucha gente que dice, no, yo no hago actividad física, entonces yo no necesito proteínas. No, siempre necesitamos. De repente necesitamos un poquito menos, pero necesitamos una cantidad mucho mayor a la que consumimos. Y también lo comento como experiencia propia, en realidad el 90% de los pacientes con los que trato en la consulta inicial reportan que no consumen ni siquiera el 50% de las proteínas que deberían. Solo consumen proteína probablemente en el almuerzo. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que aportan proteínas para que de repente incrementemos su consumo si es que no lo estamos consumiendo de manera suficiente? Son, por un lado, los lácteos. Dentro de los lácteos tenemos al queso, a la leche y al yogur. Aparte de aportar proteínas, también aporta lo que es calcio y lo que se recomienda durante el día, dependiendo también de la edad de la persona, pero aproximadamente son 2 porciones. 2 porciones vendrían a ser, en el caso de la leche o del yogur, una taza o un vaso,
y en el caso del queso, una tajada, ¿no? Una tajada de queso Edam, una tajada de queso fresco. Entonces podemos intercalar, lo ideal es elegir 2 porciones, ¿no? No importa que sean del mismo alimento. Por ejemplo, pueden ser 2 vasos de yogur descremado, o una tajada de queso y un vaso de yogur descremado. No hay problema con la combinación. Y en cuanto a las carnes, que vendrían a ser el segundo grupo de alimentos de origen animal, bueno, carnes nos referimos a todo tipo de carnes, ¿no? Porque a veces asociamos también carne con carne de res. No, la carne incluye el pescado, incluye el cerdo, la parte lógicamente magra, la que no tiene todo el pellejo, la grasa. Eh, Incluye también el pavo, la pavita, el pollo, cualquier carne en general. Además de aportar proteínas, también aportan vitaminas del complejo B y aporta una cantidad muy alta de hierro para mantener una hemoglobina adecuada y reducir también los índices de anemia que sufrimos en el país, porque además de desnutrición, además de sobrepeso, obesidad, también tenemos índices elevados de anemia. Las recomendaciones son por lo menos consumir 2 veces a la semana lo que son los pescados, cualquier tipo de pescado en realidad. Lo importante es consumirlo idealmente fresco, es decir, que no sea enlatado, que no sea una conserva. Pero también se puede recurrir de manera esporádica al consumo de algún enlatado. Y bueno, la carne roja sí hay que tratar de reducirla a 1 vez por semana aproximadamente. Lo que no se recomienda por nada es consumir lo que son las carnes procesadas, que entran también en este grupo y vendrían a ser, por ejemplo, los embutidos, el chorizo, el hot dog, la jamonada. Esas son carnes procesadas que la OMS recomienda no consumir porque un consumo frecuente puede generar cáncer. Entonces hay que tratar de prevenirlo. La cantidad, bueno, va a depender del peso de la persona, pero más o menos debe ser un filete en el almuerzo y un filete en la cena, por ejemplo. En el caso de que en la cena consumamos algo que no sea un plato de fondo, por ejemplo un lonche, mucha gente consume lonche, podemos de repente reemplazarlo con huevo, no hay ningún problema. Y las grasas, terminamos con las grasas en cuanto a lo que son grupos grandes de alimentos. Las grasas, bueno, tenemos 2 tipos de grasas de manera general. Unas son las grasas malas y otras son las grasas buenas. Nosotros de por sí, al consumir ya, por ejemplo, cualquier alimento de origen animal, sea una taza de leche descremada o sea una porción de queso, por más de que sea un queso fresco que no tiene mucha grasa, igual tiene grasa mala. El pollo, por ejemplo, por más de que sea una pechuga, que es el corte más magro, también tiene grasa mala. Entonces, ya de por sí estamos consumiendo alimentos que aportan grasa mala. Eso no es malo, porque dentro de la recomendación, una parte es consumir este tipo de grasas, porque sabemos que los alimentos tienen este tipo de grasa. Entonces, no vamos a dejar de comer pollo porque tiene grasa mala. No, es un animal, tiene que tener grasa mala. Pero el problema es cuando nosotros ya consumimos alimentos con grasa añadida, por ejemplo, frituras, le estamos añadiendo grasa del aceite, que es innecesario. La fritura no aporta nada bueno, en cambio, la grasa mala del pollo, bueno, es una grasa necesaria. ¿Ya? Entonces, la idea es consumir estos alimentos dentro de las grasas malas y de alguna manera equilibrar los efectos de las grasas malas, negativas, con el consumo de alimentos que tengan grasas buenas. ¿Estas cuáles son? Cualquier alimento de origen vegetal, para que también lo asocien, como por ejemplo las aceitunas, la palta, el aceite de oliva en temperatura ambiente, no vayan a freír o utilizar para freír el aceite de oliva, las semillas, como por ejemplo la semilla de girasol, la semilla de linaza, los frutos secos, las almendras, las castañas, las nueces, todas las que son más saladitas, ¿no? También a veces confundimos los frutos secos con las frutas secas, que son las frutas como las pasas o las frutas deshidratadas. Esas tienen una composición distinta, ¿ya?
en este caso vendrían a ser las que son un poquito más saladas. Almendras, pecanas, nueces, castañas, etc. Entonces, incluimos 2 porciones de estas, es decir, elegimos de repente frutos secos, un puñadito y un poco de palta durante el día, y ya estamos de alguna manera regulando o revirtiendo los efectos de las grasas malas, que de por sí tenemos que consumirlas sí o sí. Entonces, no todas las grasas son malas, por si acaso, no hay que tenerle miedo a las grasas. Y finalmente las vitaminas y minerales. Si bien estos alimentos, que vendrían a ser los vegetales y las frutas, no aportan muchas calorías, aportan muchas vitaminas y minerales que el resto de grupos de alimentos no aportan, por lo tanto, son necesarios. No hay que enfocarnos en solo cubrir el requerimiento de carbohidratos, de proteína, de grasas, sino de todos los nutrientes. En total son aproximadamente 20 nutrientes que debemos cubrir. La mayoría son vitaminas o minerales, entonces hay que darle mucha importancia a estos nutrientes. En cuanto a los vegetales, se recomienda consumir 2 porciones al día, aproximadamente, también dependiendo de la edad, ¿no? Puede ser una porción si son personas más pequeñas, si son adultos, adolescentes, ya comienzan a consumir 2 porciones. Y la primera recomendación sería consumir las verduras frescas, ¿no? En ensalada. Yo sé que a muchos adolescentes, niños, no les gustan las verduras frescas, entonces podemos optar, en este caso, por las verduras en cremas, en tortillas, en sopas. Lo importante es consumirlas, ¿no? Si bien se van perdiendo algunos nutrientes cuando no los aprovechamos de la manera natural, pero no hay problema, ¿no? Es mejor a que no las consumas. Y bueno, volviendo con el tamaño de la porción, cada porción, en el caso de las verduras frescas es una taza, en el caso de las verduras cocidas es media taza, y en el caso de alguna salsa o crema ya preparada es media taza. Entonces, si tenemos que consumir 2 porciones al día, en verduras frescas sería 2 porciones, 2 tazas. En el caso de las verduras cocidas sería una taza, y en el caso de la crema o de la salsa, por ejemplo, una salsa de tomate natural, lógicamente, nada de pomarolas o algún producto industrializado, sería una taza, ¿no? En el día. Y en el caso, bueno, acá hay algunos vegetales ahora que estamos bastante interesados en reforzar el sistema inmunológico. Algunos vegetales que son muy importantes y que los podemos usar como condimentos también en el día a día son, bueno, en el caso del brócoli, col, coliflor, podemos incluirlos en preparaciones salteadas o en una ensalada de entrada. El ajo podemos consumirlo como condimento esencial base para las preparaciones, y la cúrcuma y el kion también podemos incluirlos porque son muy importantes para eh, desinflamar ciertos órganos, las articulaciones, también es antibacterial, entonces va a ser muy importante que consumamos esto de manera diaria. Y además está relacionado bastante con el sistema respiratorio. Y lo que son las frutas, que principalmente aportan vitaminas, se recomienda consumir 3 al día. Elegir una cítrica. Las cítricas son principalmente las que en color vendrían a ser en su mayoría naranjas. Vendría a ser la naranja, la papaya, las fresas. Bueno, también tenemos al kiwi, que no es naranja, pero también es un cítrico. Una de las frutas, de las 3 que debemos consumir al día, tienen que ser cítricas, y las otras 2 pueden ser de diferentes colores. Eso sí, hay que tratar de consumir la mayor variedad de colores posibles, porque cada color se caracteriza por una vitamina o nutriente distinto. Entonces, tenemos la opción, igual que en las verduras, de consumirlas enteras o también consumirlas en jugos, que vendría a ser, la idea es utilizar una proporción no mayor a una taza, ¿no? Por porción de la fruta. Por ejemplo, para hacer un vaso de jugo de papaya, usar una taza de papaya nada más. Esa vendría a ser una porción de fruta. Porque a veces consideramos una porción un jugo surtido que tiene 4 o 5 frutas y es un vaso de medio litro y tiene muy poca agua y prácticamente el jugo es muy espeso. Y ese jugo tiene
muchísimos más carbohidratos, muchísimas más calorías. Y finalmente, claro, es fruta, pero también tiene que haber un balance, porque al final el tema de lo que necesitamos en el día va a tener que considerar todos los alimentos que consumamos en el día. Entonces, si nos excedemos en la fruta o en el cereal o en la proteína, todo va sumando. Entonces, hay que consumir todo con moderación. Alimentos que se deben evitar, bueno, de manera frecuente, ¿no? La idea es que si los vamos a consumir por lo menos una vez cada 2 semanas, una vez cada 10 días, tratar de consumirlos y solo en una porción. La idea es evitar todo lo que es azúcar, sea en algún refresco industrializado, no necesariamente la gaseosa, los jugos industrializados también tienen mucho azúcar. Tratar incluso de nosotros durante el día no consumir bebidas endulzadas, tratar de consumir agua o tratar de consumir la limonada, la chicha, lo que vayamos a consumir, pero sin azúcar, acostumbrar al paladar a realmente sentir el sabor original de lo que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, la limonada, sentir realmente el sabor de limón, porque normalmente lo que hacemos es, le agregamos el limón, le agregamos muchísimo azúcar y al final estamos consumiendo azúcar. Esa no es la idea. La idea es saber cómo, a qué sabe, ¿no? El limón. Muchas veces ni siquiera sabemos a qué sabe porque lo que consumimos es azúcar. Entonces hay que tener cuidado con eso también, así sea un refresco casero, evitar el consumo de azúcar. Alimentos altos en grasas también, las frituras, como las mencionaba, y los embutidos. Los productos de pastelería o elaborados con harina y las golosinas en general. Estos alimentos van a provocar una pérdida de masa muscular, también van a debilitar el sistema inmunológico y muchas otras cosas, como por ejemplo, en el caso de las grasas son inflamatorias para todo el sistema digestivo, va a producir una digestión lenta y muchos efectos que pueden generarse a largo plazo si se consumen de manera crónica, ¿no? Como les digo, si consumimos una vez cada 2 semanas, no hay problema. El problema recién aparece cuando lo consumimos de manera muy frecuente, ¿ya? Entonces, me parece que esto es, sí, la última diapositiva. Como les dije, es una charla bastante general, pero igual espero que haya podido darles algunas referencias o recomendaciones generales para tener un estilo de vida saludable, ¿no? Probablemente ya con lo que he mencionado, muchos de ustedes ya hayan identificado qué cosas están haciendo mal y qué cosas podemos comenzar a cambiar progresivamente, porque la idea no es desde mañana comenzar a comer perfecto, es imposible y no es sostenible. Hay que tener muchísima fuerza de voluntad para hacer eso. Y la idea es hacerlo de a poco, ¿no? Porque tenemos que acostumbrar el paladar, tenemos que progresivamente ir detectando los malos hábitos que tenemos e ir mejorando. Bien, muchas gracias. No sé si has concluido. ¿Sí? Perfecto. Entonces, queridos amigos, lo que nos queda ahora es, por un lado, de mi parte, dejar como un pequeño testimonio de un aspecto, si se quiere, hasta autocrítico, ¿no? De cómo es que, por lo menos quien les habla, a fines del año 2019, estoy hablando del mes de diciembre, comienzo del 2020, yo estaría pesando pues 100 kilos, mira Carla, es increíble, un profesor de educación física con 1,75 de talla, pesando 100 kilos. Gracias a, por un lado, un nivel de conciencia y sobre todo por el entusiasmo y la perseverancia de mi hija, que está aquí presente,
que ella, que en su experiencia como deportista, como psicóloga, nos ayudó a profundizar ese nivel de autocrítica e ir bajando progresivamente mi peso. Hoy día estoy en 88 kilos. No es todavía lo que yo deseo, pero evidentemente después de toda esta cuarentena, como tú bien dices, este es un tema de generar una nueva cultura, generar un cambio de mentalidad, de conciencia, de entendimiento. Y la pandemia nos ha ayudado a entender a la mala, ¿no? Porque nos está costando la vida, la enfermedad, el padecimiento de mucha gente, de muchos familiares, amigos, que cada día vemos gravemente, ¿no? Entonces, hoy, después de todo este tiempo, creo que no estando totalmente satisfechos, pero cada gramo, cada kilo que hemos bajado ha sido una profunda satisfacción y que tiene que ver mucho con lo que tú has indicado. En ese sentido, yo le voy a dar el uso de la palabra a Rosa, que también está aquí. No sé cuál será su testimonio, ya lo dirá brevemente y veremos qué camino seguimos de aquí para adelante. A ver, Rosita, activa tu micrófono. Ya, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Carla, buenas noches. Interesante la exposición. Yo creo que nos va a ayudar a todos. Y bueno, yo quiero compartir algo también, mi experiencia. En realidad no son los kilos que tenía actualmente. Yo peso ahorita 57 kilos. Estaba sobre los 60, ¿no? Mi talla es, así como dice Carla, es importante la talla. Mi talla es 1,47 m, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que aparte de que influyó mucho nuestra hija en este proceso de alimentación, yo quería decirles, yo tenía un problema de salud, ¿no? De hace mucho tiempo, era la cuestión del estómago. Siempre el estómago, tenía inflamación en el estómago, sufría de estreñimiento y algo muy peculiar que tenía, que justamente antes de la pandemia muy seguido iba al médico, ¿no? Era que tenía el abdomen muy inflamado, ¿no? Demasiado. Bueno, con este proceso de la pandemia y asumir una conciencia de cómo ir cambiando los hábitos de alimentación, es que ha habido ciertos cambios para mí sí, realmente gratificantes e importantes, ¿no? Tiene que ver mucho con todo lo que dijo nuestra amiga Carla con respecto a la alimentación y a consumir el alimento que nuestro cuerpo necesita. Y eso es lo que yo estuve haciendo, ¿no? No comía demasiada harina, ¿no? Las proporciones, más que nada, las proporciones. Fui disminuyendo las proporciones. Una de las cosas que me cuesta a mí tomar es líquido. Empecé a tomar más líquido. Yo casi no tomo líquido. Justamente como le estuve escuchando a Carla y recordaba, pues le echaba su azuquita, su limoncito y a veces más azúcar que limón, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Bueno, y fui asumiendo progresivamente, ¿no? Los hábitos de alimentación de manera natural, algo que nos dijo también nuestra amiga Carla, ¿no? Tratar de que sean alimentos no procesados, ¿no? Sino de manera natural. Y eso fue lo que fui particularmente haciendo, ¿no? Y no hacía ejercicios, eso era otra, ¿no? Solamente era alimento saludable, natural, y bajé progresivamente las proporciones, ¿no? En mi plato es hasta ahora siempre ensalada, no me puede faltar la ensalada de un plato normal, ¿no?
Pongo la ensalada, mi proporción de ensalada, mis proteínas y mis carbohidratos, ¿no? La carne más o menos pues una manito, la proporción de una mano, y el carbohidrato, sus 5 cucharadas, ¿no? Y el carbohidrato puede ser harina o puede ser menestra, de preferencia menestra. Trato de no comer mucho harina. Y si lo como, que me gusta, a mí me gusta el arrocito, bien graneadito, como la proporción, lo junto con la menestra, ¿no? Si son 5 cucharadas o 6 cucharadas, pues 3, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a ir bajando progresivamente de peso, y lo más importante es el abdomen, ¿no? Y lo que sí para mí es importante, particularmente y gratificante para mí, y eso lo comparto con ustedes, es que ya no tengo problema intestinal, no tengo problema de estreñimiento. Lo que sí ahorita le he agregado y quiero compartirles es que estoy empezando a hacer mis ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, no, mi intención no es bajar de peso, ser figurita, no. Mi intención es, estaba con sobrepeso y yo creo que todavía sigo con sobrepeso, porque en realidad en ese caso seguramente Carla en algún momento nos va a decir, ¿no? Depende de las preguntas que nos hagan los amigos, ¿no? Sería bueno ahí que preguntemos, ¿no? ¿Cuáles son realmente las proporciones, ¿no? De repente las otras preguntas también podrían ser, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos bajar de peso? ¿Queremos bajar de peso el peso o la masa muscular, ¿no? Y eso yo creo que serían de repente a los deportistas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo de alimentación? ¿No? Yo hago mis ejercicios, ¿no? Todos los días, unos 20 minutitos, ¿no? Es otra de las cosas gratificantes para mí, que me pongo pilas. Cuando hago mis ejercicios, especialmente tempranito, me siento bien para todo el día, como que me hubiesen cargado la batería y con muchos ánimos de poder hacer mis cosas, ¿no? Bueno, eso quería compartirles, ¿no? Y de repente preguntas, por favor, ¿no? Yo ya lancé algunas preguntas. Sí, permíteme, Carlita. Mira, yo estoy leyendo este librito, no sé si lo ven. Dice Comer para sanar, del doctor William Li. Y bueno, no pretendemos que esta sesión sea una sesión académica, pero resumiendo las cosas que él más o menos señala en este libro, es que uno debe tratar de comer los alimentos como si fueran medicina, para impedir que después uno esté comiendo las medicinas como si fueran sus alimentos. Pero él señala que hay más o menos 5 sistemas muy importantes que el cuerpo debe cuidar, ¿no? Uno es el sistema que él llama angiogénesis, que es la capacidad que tiene el cuerpo de crear, ¿no? Vasos sanguíneos, y que de acuerdo al tipo de alimentación, esto te va a impedir que puedas padecer un conjunto de enfermedades que muchas de ellas tienen en común este tipo de, digamos, de problemas ante la posibilidad de comer adecuado o inadecuadamente. Incluso una recomendación que aquí probablemente sea, entre comillas, no muy recomendable para aquellos que solamente vemos el tema del mundo fitness o el mundo de las recetas por una alimentación adecuada. Por ejemplo, la cerveza. El doctor lo dice, no lo digo yo, pero el doctor lo dice, que la cerveza tiene ciertos beneficios, por ejemplo, para este fenómeno que él llama angiogenesis, hasta tal punto que se impide enfermedades como el cáncer, entre otros.
Otro es la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo, ¿no? Que sobre todo con el famoso tema de las células madres, luego el tema de las capacidades microbianas, sobre todo con el tema de nuestro sistema digestivo, que está a la mano con el tema inmunológico, que tiene un conjunto de bacterias y de microorganismos que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero que existen y que el organismo lo regula de acuerdo a lo que uno come o no come o cómo come. Es interesante. Y evidentemente también el tema de la protección del sistema de ADN, ¿no? Del propio organismo. Entonces, estos temas, que si bien son de repente un poco más específicos, pero a nosotros nos ha interesado el tema en la medida de que vamos a hacer el esfuerzo de volverlo más simple para la gente, porque son de repente cosas muy técnicas, pero con tu experiencia, ¿cómo nos podrías simplificar estas cosas que son un poco académicas, por un lado, pero que sé que con tu experiencia la puedes de repente simplificar para el común de nuestros jóvenes y del ciudadano común y corriente? Claro, bueno, sí, en realidad toda la alimentación es, incluso siempre se dice que el mejor tratamiento para cualquier enfermedad es la prevención, ¿no? Eh, claro, es una frase que se usa mucho porque ¿para qué esperar a tener una enfermedad si podemos prevenirla? Y la forma de prevenirla es a través de la alimentación. Es la única forma de cuidar nuestros órganos y que no desarrollen ningún tipo de enfermedad. Y mucha gente incluso, por ejemplo, cuando estamos con colesterol alto, con glucosa alta, no estoy en contra y jamás voy a entrar en discusión con de repente un doctor, pero, es más, yo trabajo también con doctores, pero lo que sí me parece que de alguna manera le dan mal el mensaje a las personas cuando tienen, por ejemplo, colesterol alto. El rango de colesterol, bueno, lo voy a explicar de manera muy, muy general, sin necesidad de que nos aprendamos los números, pero, por ejemplo, el rango de colesterol total es hasta 200, ¿no? Según el laboratorio. Si nosotros tenemos 250, ¿por qué el doctor de frente te dice que consumas un medicamento para reducir ese excedente que es muy bajo? En realidad no amerita. Y al final, claro, la persona baja con este medicamento, pero sigue comiendo después como siempre, porque el doctor le dijo, toma los medicamentos, pero tu alimentación no pasa nada. Volvemos a elevar el colesterol en este caso, ¿no? Recuerden que es un ejemplo nada más. Entonces, en realidad, eso sí, estamos un poquito en discusión porque la forma de tratar esto es, la solución no es el medicamento. Digamos que el medicamento es la forma rápida de reducir el colesterol, pero la raíz, lo que hizo que mi colesterol esté alto es justamente la alimentación inadecuada. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar. Es muy fácil tomar una pastilla todos los días. Simplemente ponemos un recordatorio y tomamos la pastilla. Lo difícil y lo que realmente tenemos que hacerlo hábito y lo que nos va a traer beneficios a largo plazo es justamente revertir todo lo mal que hacemos con la alimentación, ¿no? Y la alimentación es una medicina. En general, la alimentación es lo único que te puede hacer prevenir enfermedades de manera saludable, porque claro, entran por ahí los medicamentos, etcétera, pero cada medicamento en exceso igual tiene todo un efecto secundario, ¿no? Colateral, el hígado, el trabajo de los riñones, etcétera. Entonces, los alimentos nunca van a generar un efecto secundario. Por eso es que el alimento es medicina, todo lo que es
prevención de enfermedades, tratamiento también, y eso es lo que tenemos que intentar concientizar a las personas, ¿no? Para que entiendan eso, ¿no? Que la solución es la raíz, que es la alimentación. Muy bien, creo que alguien más quiere hacer alguna pregunta. Tenemos unos minutos. Buenas noches, ¿cómo están? Activa tu micrófono, soy. Sí, ya está bien. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá en un dilema, en una pregunta, porque mi mamá dice que es malo consumir café y mi papá dice que es bueno. En general, ¿con qué proporción se debería consumir el café? ¿Es tan malo como algunos dicen o no? Perfecto. En realidad el café no es para nada malo. El café tiene incluso antioxidantes, tiene, bueno, la cafeína en sí, nosotros podemos consumirlo hasta 300 miligramos al día. Para que tengan una idea, porque números no nos vamos a acordar, cada taza de café pasado, por ejemplo, aporta 80 miligramos. Entonces, hay personas más sensibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, consumiendo 3 tazas, más o menos llegamos un poquito menos de esos 300 miligramos, y a mí, por ejemplo, me va a hacer bien, no me va a hacer no me va a generar ningún efecto. Pero de repente a una persona hipertensa, por ejemplo, no se le recomienda el café, a no ser que de repente consuma una taza nada más, que es una cantidad de cafeína mínima, y tenga un tratamiento de hipertensión que ya esté regulado, ¿no? Incluso la cafeína en sí, no me refiero específicamente al café, pero la cafeína también es lo que más aporta al café. La cafeína se recomienda mucho en deportes. La cafeína se utiliza como un suplemento que está respaldado con evidencia científica en el Colegio Americano de Deporte para retrasar el efecto de fatiga y la percepción de fatiga. Entonces, por ejemplo, yo corro media hora sin cafeína y solo puedo tolerar o rendir adecuadamente esa media hora. Si yo consumo café antes, que es cafeína, el suplemento que se recomienda, voy a poder de repente, en vez de cansarme a los 30 minutos, voy a poder correr 15 minutos más y cansarme recién a esos 45. Por lo tanto, mi rendimiento físico mejoró, porque hacemos un retraso en la percepción de fatiga. Entonces, el café es bueno por por muchas perspectivas en las cuales lo miremos, pero sí hay personas que pueden ser un poco de repente más sensibles y que se les recomendaría una cantidad menor, ¿no? Y mucho cuidado con la gente que tiene hipertensión, pero en general es un alimento, si es que lo consumimos de una fuente adecuada, porque hay cafés y cafés, una calidad buena, es una fuente muy alta de antioxidantes. Muy bien, Muchas Carlita. gracias. ¿Alguien vas a insistir en alguna preguntita, Zoila? Sí, ¿en cuánta proporción se debe comer carnes rojas a la semana? Ya, la carne roja tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como muchos alimentos. En cuanto a los pros, es que aporta una cantidad bastante alta de hierro, a diferencia del pollo, del pescado, que también aportan hierro porque son un alimento de origen animal. La carne roja tiene un poquito más de hierro. Sin embargo, tiene bastante más grasa saturada, que es la grasa mala. Entonces se recomienda consumir una vez por semana. Aporta más colesterol también. Entonces, si una persona tiene problemas de colesterol alto, se recomienda restringir un poco, de repente una vez cada 2 semanas, o alguna predisposición a presentar enfermedades cardiovasculares, también se recomienda que no sea tan frecuente el consumo de carne. Pero si somos personas saludables, podemos consumir tranquilamente una vez por semana. Y lo recomendable para tomar agua, ¿cuántos litros de agua se debe tomar al día? Ya, si no hacemos actividad física, que bueno, en realidad nosotros justamente buscamos promover la actividad física, si no hacemos, o los días que no hagamos, debemos consumir
dependiendo del peso. Lo que se recomienda en promedio son 30 mililitros por el peso. Si yo peso, por ejemplo, 60 kilos, 30 mililitros por 60 kilos es 1800 mililitros, que es 1,800 litros. Entonces, más o menos es un rango de entre 1,5 litros y 2 litros. ¿Ya? Eso también incluye refrescos naturales, sin azúcar, ya mencionamos, o de repente una sopa, no exclusivamente agua. ¿Ya? Y si hacemos actividad física, dependiendo de la duración y de la intensidad, podemos estar perdiendo entre medio litro hasta 1 litro. Entonces, eso también tenemos que recuperarlo. Eso los días que hagamos actividad física tenemos que añadirlo. Otra pregunta y la última. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio y quiero bajar la guatita, como se dice, ¿qué alimentos tendría que consumir más? Ya, bueno, por ejemplo, para bajar de peso, no hay ningún como alimento que te va a ayudar a reducir alguna zona de grasa. Por ejemplo, con las pautas que he dado, que es una alimentación balanceada, te va a ir muy bien porque la idea es llevar una alimentación balanceada, que cubras todos los nutrientes y de repente sí, que no te va a hacer reducir grasa, pero que sí te va a ayudar como a desintoxicar y eliminar algunos líquidos que estás acumulando por una alimentación de repente inadecuada. Podría ser, por ejemplo, el agua de piña. La piña ayuda, es diurética y ayuda a eliminar exceso de líquidos. ¿Ya? Eso sí, el agua de piña. En el caso de la piña, tratar de una tacita diaria, tampoco hay que excedernos porque igual es carbohidrato, igual es azúcar. Sí. Ok, muchas gracias, Elita. Carlita, Gracias. te agradecería que me pase los hospedaje. No sé si Gabriel o Rosa o Micaela quiere hacer alguna pregunta final. Gabriel, Yo ¿alguna pregunta? quisiera acotar algo que he escuchado y mucho me preguntan, ¿no? Las personas que están a mi alrededor, ¿cómo logro bajar de peso? Según la información que tengo, que me gustaría que Carla, que es especialista, también me pueda de repente aclarar o explicar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que para nosotros lograr bajar esos rollitos, bajar de peso, que en realidad no es algo que yo solamente bajo de peso en la guatita, sino bajo de peso en general, el índice de grasa. Entonces, según yo tengo entendido, que para bajar, o sea, hacer un déficit calórico, tengo que gastar más calorías en el día de las que consumo. Quisiera que desde también su perspectiva, Carlita nos pueda certificar esa información para todos mis amigos que nos están viendo y nos van a ver también, que lo importante es consumir menos calorías de las que gastamos en el día. Sí, totalmente. En realidad es la única forma de perder peso y a veces nos cuesta, y ahí también entra lo que es la promoción de la actividad física, que nos cuesta bastante dejar de comer. Y bueno, yo también me incluyo, ¿no? ¿A quién no le gusta comer? Entonces, si de repente no quiero, como al final tenemos que quemar más calorías en general de las que consumimos, si de repente yo no quiero reducir tanto mi alimentación porque me cuesta, porque me gusta comer, claro, cosas sanas, pero quiero comer una porción no tan reducida, la recomendación justamente es hacer más actividad física para que de esa manera no tenga que reducirle calorías a lo que voy a ingerir. Porque sí, nosotros quemamos calorías durante el día, es más, siendo sedentarios también quemamos un montón de calorías, más de 1000 calorías, porque para que todos los procesos internos puedan pasar en el cuerpo, necesitamos quemar calorías, ¿no? Entonces, al final, justamente lo que mencionas es que tenemos que quemar más de lo que vamos a consumir. La otra opción, bueno, para la gente que no le gusta mucho hacer la actividad física o que hace con poca frecuencia, sería restringir un poco más la dieta. Y eso suele ser un poco más difícil. Yo les recomendaría que coman sano y que además traten de aumentar lo que es la actividad física. Muy bien. Gracias. Gracias, Ahora Carla. sí, Gabriel, creo que querías hacer una pregunta.
Hola, buenas noches. Gracias a todos por la información, a la profesional Carla y a todos los presentes. Yo quería hacer una pregunta sobre los horarios, porque creo que la vez pasada se conversó, o bueno, leí, creo, como dijeron que comer en mayor proporción en las mañanas y como al mediodía y después en la noche reducir las porciones de comida es una buena forma de reducir como el impacto que hay y los procesos internos que se realizan a través de la digestión. Entonces quería saber si eso es correcto, si hay algo más de información en relación a eso. Y muchísimas gracias por toda la información porque es muy útil. Saludos. De nada, gracias por tu pregunta también, por la participación. En realidad, hay un horario recomendado para la última comida del día, a no ser que de repente hagamos actividad física en la noche, ahí sí tendríamos que comer a pesar de la hora que sea, pero si no hacemos actividad física, se recomienda consumir los alimentos máximo a las 8 de la noche, porque después de eso ya no vamos a hacer mucha actividad, vamos a estar sentados o en reposo, entonces lo que vamos a consumir tiene que ser lo necesario, exactamente. Si consumimos un gran volumen o muchas calorías en la cena y más tarde, ya no vamos a poder utilizarlo como energía. Y eso, en primer lugar, me va a provocar indigestión, me va a dar también dificultad para dormir. Y por otro lado, como no lo usamos como energía, vamos a acumularlo como grasa, exactamente. Principalmente los carbohidratos, que es lo que, por ejemplo, comemos arroz en la noche, eh, vamos a usar una parte como fuente de energía y lo demás lo vamos a acumular como grasa. Y también nos puede hacer elevar los triglicéridos en sangre. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, pasaríamos allá a la parte final, en donde quisiéramos que ya Micaela pudiera, no sé, de repente dar el agradecimiento del caso, como también la invitación a estar desarrollándonos con Muévete y Sé Feliz ya de conjunto. De mi parte, un saludo a todos los que están en vivo. Mi hija ha logrado que este es un sé que esas cosas, pero poco a poco se aprende. Y esperamos puede contar en una próxima oportunidad también con Carla Unoque, que como hemos podido testificar, es una profesional de alto nivel y de mucha experiencia. Así es, gracias José y a los presentes, todos los que nos están viendo y los que no van a ver, porque estoy segura que vamos a poder compartir esta información de valor que es muy importante. Según la información que yo tengo, valga comentarlo, ¿no? Actualmente todas las investigaciones mencionan que a nivel nacional pues tenemos más del 80% de obesidad. Hay que tener en cuenta eso, mis amigos. Entonces, disculpando los procesos que hemos tenido en esta primera participación, a los que nos están viendo, nuestro público, los que nos siguen en Instagram, a nivel también de mi cuenta personal, la cuenta de José y de Rosa y de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, por las cuestiones tecnológicas que hemos tenido y percances que hemos podido solucionarlo. Y bueno, agradecer la participación, que nos sigan en nuestra página de red social, en nuestra fanpage, Muévete y Sé Feliz. De todas maneras, nosotros estamos compartiendo la información de valor. Esta no va a ser ni la primera ni la última reunión que vamos a organizar y estoy segura que ustedes van a poder estar al tanto de todo aquello que nosotros con mucho amor y con mucha dedicación les brindamos. Desde mi parte, pues también estoy muy feliz de, a pesar de todo este proceso, son cosas que pasan y que uno hay que buscarle solución, ¿no? Porque es parte de todas las cosas aprendemos. Entonces yo personalmente estoy muy feliz de esta reunión que hemos podido elaborar y brindar a las personas que van a poder verlas también por este medio. Y bueno, sin más, para no extenderme, yo me despido.
búsquenos como Muévete Sé Feliz en nuestra red social de Instagram y la fanpage. Soy Yari Urbiola, para los que no me conocen, psicóloga de formación y bueno, también muy afiliada a la parte alimenticia. Un beso, saludos a todos. Por mi parte, ya nos vemos. Gracias.